El Papa León XIV ha publicado su primer documento magisterial. Se trata de una exhortación apostólica del Lexit Te, Él te amó. Es una frase sacada del Apocalipsis. Esta exhortación está dedicada a reflexionar y a enseñar sobre el deber que tenemos de ayudar, de amar a los que sufren en el sentido amplio de la palabra, por supuesto, incluidos los pobres. Es una exhortación que ya estaba prácticamente terminada por su predecesor, el Papa Francisco, pero que él ha hecho suya, la ha mandado a revisar, exactamente igual que lo que sucedió cuando fue nombrado Papa Francisco. El Papa Benedicto, que acababa de renunciar, tenía ya terminada, incluso mandada a traducir una encíclica. Francisco la hizo suya, la mandó a corregir, la hizo suya, y aquella encíclica no es una encíclica de Benedicto, sino de Francisco. Esta exhortación apostólica, Dilexit Te, no es una exhortación de Francisco, sino de León. Dilexit Te, Él te amó, es un himno a la caridad. Es una preciosa página que no solamente tiene implicaciones concretas, sino que sobre todo tiene un extraordinario contenido espiritual. En el judaísmo, y me imagino que también en las otras religiones anteriores y en las posteriores, el amor a las personas necesitadas, la ayuda al prójimo, la compasión, siempre ha estado presente. Lo que pasa es que en el judaísmo eso no era obligatorio. Un ejemplo muy concreto es la parábola del buen samaritano. Al lado de aquel hombre malherido pasa, entre otros, el sacerdote y no le ayuda. ¿Era un mal sacerdote? Tenía el deber, con un mandamiento, de no matar o de no robar, pero no tenía el deber de ayudar a esa persona. Lo que Cristo pide a sus discípulos es que no sea un consejo, sino una obligación ayudar a la persona necesitada. Y para darle más fuerza a eso, ha querido identificarse él mismo con el que sufre. Cuando habla de cómo será el juicio final, dice que pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda, y que la pregunta para saber quién irá al cielo y quién irá al infierno será esta: he tenido hambre, he estado desnudo, he tenido frío, he estado en la cárcel. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Cristo se identifica con el que sufre. Y esta es la motivación, el motivo espiritual por el cual tenemos la obligación de ayudar a esa persona que sufre. Insisto, en el amplio campo del sufrimiento, del cual nadie está exento, ni el rico ni el pobre. Y siempre todos vamos a necesitar ayuda, empezando por la ayuda divina y siguiendo por la ayuda de aquellos que nos rodean, más pronto o más tarde. El Señor está presente en el que sufre. Es con Él con el que tenemos la deuda de amor. Y eso es lo que el Papa recuerda. Esa es la motivación espiritual que el Papa hace en esta extraordinaria exhortación apostólica. En su exhortación, León XIV hace un recorrido por la historia de la Iglesia mostrando con ejemplos concretos cómo ésta ha estado siempre al lado de los pobres en las múltiples facetas en que se manifiesta la pobreza. Los santos, y hace una enumeración amplia, naturalmente no exhaustiva, y se puede decir que desde el principio, desde aquella primera iglesia que cuidaba de las viudas y de los huérfanos, y para conseguir el dinero para hacer esa obra de caridad, San Pablo pedía limosna en las iglesias donde iba, en aquellas comunidades que estaba él creando. Después, por ejemplo, San Lorenzo, el diácono, cuando le dicen que muestre los tesoros de la iglesia y muestra a los pobres en aquel barrio humilde de Roma, la Suburra, estos son los tesoros de la iglesia. Siempre la iglesia ha estado al lado de los pobres.
y no solamente con obras asistenciales de tipo limosna, sino también con instituciones, hospitales, leproserías, asilos para ancianos, comedores, tantas y tantas cosas que son fruto de personas concretas que se han sentido tocados en su corazón porque han descubierto que ese Cristo al que aman, al que amaban, estaba presente en esos hermanos suyos que sufrían. El Papa no se limita en este recorrido histórico a pedir que se siga actualizando, sino que dice que además de las obras individuales, que incluyen la limosna, de la cual habla también y dice que está desprestigiada pero que es imprescindible, es necesario hacer obras colectivas que vayan a sanar de raíz las causas de la pobreza, las injusticias sociales, tanto aquellas que tienen un carácter más económico, como los salarios injustos o los horarios de trabajo opresivos, como las que nacen de ideologías que justifican e incluso consagran esas injusticias. En este punto es quizá donde Dylexik T se vuelve más original y sorprendente, al menos para algunos, porque hay quien pudiera pensar en que el Papa estaba dando marcha atrás en la historia y reivindicando la teología de la liberación. Al fin y al cabo, el que le puso el nombre fue Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano. León XIV corta en seco esa tentación, citando y elogiando nada menos que la instrucción del entonces cardenal Ratzinger de 1984, precisamente sobre la teología de la liberación, que frenó ese tipo de teología señalando su relación con el marxismo y con la justificación, el nombre del amor a los pobres, de la lucha revolucionaria violenta. En la entrevista que realizó, la amplia entrevista concedida a la periodista norteamericana Allen, el Papa dijo claramente que él no era marxista, no era comunista. Aquí lo pone de manifiesto. Podía haber aprovechado esta exhortación apostólica para una reivindicación de la teología de la liberación, incluso de la teología de la liberación revolucionaria y violenta. Podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Al citar la instrucción del entonces Ratzinger, después Benedicto, contra la teología de la liberación con una raíz y un origen marxista, el Papa está rechazando tajantemente el uso de la violencia, incluso para resolver esos problemas estructurales, esas injusticias sociales que están en muchos casos en la raíz de la pobreza. En Dylexik T, León XIV afirma que si bien es necesario seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. La forma de hacerlo no puede ser la de la lucha revolucionaria violenta. Lo hace diciendo que la instrucción sobre la teología de la liberación de Ratzinger fue, esto es una cita textual de Dylexik T, un documento que al principio no fue bien acogido por algunos. Esta frase, un documento que al principio no fue bien acogido por algunos, es una crítica a esos algunos, que fueron tantos los que rechazaron la instrucción de Ratzinger, y es un apoyo explícito a esa instrucción. La teología de la liberación de origen marxista no va a volver. La justificación de la violencia en el nombre de la ayuda a los pobres no puede volver a la Iglesia. El marxismo no puede volver a contaminar nuestro amor a las personas y nuestra lucha para que las situaciones de injusticia desaparezcan. Aunque después de este elogio, a continuación, acaba de reivindicar la instrucción
se hace eco de una cita de esa misma instrucción, que también es muy importante y también es del entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto. A los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de la pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos, y especialmente a los pastores y a los responsables. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar con una vida teologal íntegra la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al pobre y al oprimido. Esta cita no es de un texto del Papa Francisco o no es de un texto de un teólogo de la liberación. Esta cita es de esa misma instrucción del cardenal Ratzinger, por supuesto con el apoyo de San Juan Pablo II, donde decía: no podemos utilizar la violencia, aunque sea para resolver los problemas sociales. Pero también dice no a la ortodoxis sin la ortopraxis, sin el amor a los pobres. Por otro lado, el mandamiento de ayudar a los que sufren no se limita a las cosas materiales que éstos necesitan. Escribe en Die Lehigte, citando esta vez al Papa Francisco. Esta vez cita a Francisco, y es especialmente importante que sea esta la cita que elige de él. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. También los pobres tienen alma. Y es Santa Teresa de Calcuta, que cita y pone como ejemplo León en su exhortación, la que dijo que el pobre más pobre de todos es el que no tiene a Dios. La opción preferencial por los pobres, por lo tanto, tiene que hacerse dejando de lado la tentación, cita textual, de una pastoral de las llamadas élites, argumentando que en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos, de los poderosos, de los profesionales, porque por medio de ellos se pueden alcanzar soluciones más eficaces. Es fácil percibir la mundanidad que se esconde detrás de estas opiniones, prefiriendo círculos sociales que nos tranquilizan o buscando privilegios que nos acomodan. Son palabras que tienen que ser meditadas seriamente para llevarse a la práctica después. Termina la exhortación con estas palabras: ya sea a través del trabajo que ustedes realizan o de su compromiso para cambiar las estructuras sociales injustas, o por medio de esos gestos sencillos de ayuda muy cercanos y personales, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él. Yo te he amado, que es la traducción de Die Lehigte, yo te he amado. Una exhortación apostólica, primer documento magisterial del Papa León, que merece la pena no solamente ser leída, meditada, sino sobre todo ser practicada. Ortodoxia, defensa de la verdad, es fundamental, pero también ortopraxis, práctica de esas enseñanzas. Nuestra religión no solo tiene dogma, tiene también moral. Y en la moral no solamente está el sexto mandamiento, también está el de no matarás, o el de no robarás, o el de no mentirás, con todas las consecuencias que eso tiene en la vida personal y en la vida colectiva. Pero esta semana no solamente ha habido esta noticia
interna de la Iglesia importante. Hay también una noticia que es extraordinaria y que, aunque no sea directamente, nos afecta a todos y nos alegra. Me refiero a la paz que se ha logrado en Gaza y que ya ha aceptado el grupo terrorista Hamás y ha aceptado el gobierno israelita. Ha sido gracias a la mediación del presidente norteamericano Trump, no solo de él, pero principalmente de él. Creo que hay que dar las gracias a todos por esta paz y pedir a Dios que dure mucho. Hemos rezado muchísimo. Llevamos 2 años rezando todos los días por la paz en Gaza. Y sobre todo en este mes de octubre, el Papa León pidió el rezo del rosario diario para que tuviera lugar esa paz. Ahora es una realidad y le pedimos al Señor que no haya marcha atrás, que los rehenes, los que faltan por liberar, que están vivos, y los cuerpos de los que han muerto sean por fin liberados y devueltos a sus familias. Aquel horror, no hay que olvidarlo porque algunos no lo recuerdan o no lo dicen. Aquel horror empezó el 7 de octubre de hace 2 años, cuando el grupo terrorista Hamás atacó a un grupo numerosísimo de jóvenes que estaban haciendo una fiesta y donde hubo muchos más de 1000 muertos y donde hubo un montón de secuestrados, que algunos han sido liberados ya y otros encontraron la muerte en su secuestro. Después de eso vino una situación de represalia horrible que todo el mundo de bien ha condenado, que la Iglesia ha pedido reiteradamente que acabe y por fin ha terminado. Es una magnífica noticia. Debemos dar gracias a Dios y seguir rezando para que después del fin de la guerra haya una reconstrucción justa y pacífica. No puedo terminar el comentario sobre lo que ha ocurrido esta semana sin unas palabras de elogio, de agradecimiento a un cardenal que suele estar considerado como uno de los más liberales del colegio cardenalicio. Me refiero al cardenal Hollerich, el arzobispo de Luxemburgo. En ese pequeño país europeo está en debate la modificación de la Constitución para introducir en ella como un derecho el aborto. Lo mismo que ha ocurrido en Francia. Sería el segundo país que lo reconoce como un derecho en su Constitución. El cardenal Hollerich ha hablado pública y valientemente, rechazando no solamente eso, sino rechazando el aborto en cualquier circunstancia, sin excusas de decir, bueno, en este caso se puede hacer, en este otro. Sin ninguna circunstancia paliativa nunca se puede aceptar el aborto. Son palabras de este cardenal, repito, considerado uno de los más liberales del colegio cardenalicio, que hay que destacar y hay que agradecer. Hollerich, con estas palabras, no hace más que ponerse en la línea de, por ejemplo, el Papa Francisco, que fue durísimo también en el tema del aborto, llegando incluso, lo que nadie había hecho hasta entonces, a llamar sicarios a los médicos abortistas. Damos gracias a Dios por estas magníficas noticias de esta semana. Invito a leer y a practicar Dilexit Te. ¿Por qué? Porque hoy quizá eres tú el que tienes que dar una limosna. O eres tú el que tienes que estar al lado de un enfermo. O eres tú el que tienes que estar junto a un papá o una mamá ancianos. Pero mañana, quién sabe, si no serás tú el que tengas que pedir limosna, el que estés enfermo o el que, siendo anciano, necesites ayuda. Cristo nos espera y tenemos no el consejo de hacer, la opción de hacer el bien. Tenemos el mandamiento de hacer el bien al que sufre. Seremos juzgados por eso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.